Estamos en la tertulia, estamos en este viernes 3 de septiembre del año 2021. Estamos con Alejandro Abal, Marcia Collazo, Juan Grompone y Gonzalo Pérez del Castillo. I'm going to talk about the greatest problem mankind has to face. I do not mean the greatest problem that any man may have to face. Personal problems are individual. They differ with every one of us. But I mean the greatest problem that is before our race as a whole. And that is, la voz que estamos escuchando es la del escritor británico Herbert George Wells, considerado uno de los padres de la literatura de ciencia ficción. now perhaps that may jar. Hace pocos días, el 13 de agosto, se cumplieron 75 años de la muerte de este autor, cuya obra se caracterizó por plantear con un tono pesimista los avances científicos y tecnológicos. H.G. Wells creó clásicos como La máquina del tiempo, El hombre invisible o La isla del doctor Moreau. Sin embargo, su nombre pasó a la fama especialmente en 1938, cuando Orson Welles, un joven Orson Welles, adaptó la novela La guerra de los mundos para un programa de radio y generó pánico en miles de estadounidenses que creyeron que el planeta estaba bajo un ataque extraterrestre. Podemos referirnos a H.G. Wells más allá de La guerra de los mundos y más allá del episodio de aquel radioteatro. Veamos. Juan, ¿empezamos contigo? No, yo creo que Marcia le toca, porque fue quien propuso originalmente el tema. Pero tú estabas muy embalado también. Yo estoy entusiasmado, pero creo que le cedo la derecha. Ella recordó este aniversario. Entonces allá vamos. Marcia. Bueno, gracias. Yo creo que Wells nace en 1866 y le tocó vivir las dos guerras mundiales. Es más, creo que murió un año después de que se terminara la Segunda Guerra. Seguramente, en buena medida devastado en lo personal por todo aquel horror que yo no viví, por supuesto, pero y que tal vez ni siquiera me puedo imaginar, pero que obviamente eso, sumado al estallido tecnológico, me parece que, bueno, determinó en gran medida su visión literaria del mundo, los peligros que acechan al ser humano y que anidan dentro de nosotros mismos, ¿no? Pienso en la robotización, pienso en, justamente el alma humana, ¿no? Porque Wells siempre puso al alma humana frente a la tecnología y se preguntó qué podía resultar de esa combinación o de ese choque, de ese enfrentamiento, ¿no? Se anticipó en muchos sentidos, pero justamente se anticipó en muchos sentidos a lo que hoy nos sucede del punto de vista científico y tecnológico, porque puso esas dos cosas que yo quiero graficar con mis dos manos. Una de ellas es justamente el espíritu humano, la humanidad antropológicamente tomada, concebida a través del tiempo, y otra cosa muy diferente son la ciencia y la tecnología. Y creo que lo tuvo clarísimo Wells. Esta parte que somos nosotros, en esencia, en cuerpo y en espíritu, no es lo mismo que esta parte que sí puede llegar a tener un progreso, enorme, indefinido. Juan lo podría decir mucho mejor que yo, pero la ciencia y la tecnología puede que progresen de una manera sostenida. Ahora, no es eso lo que nos ocurre desde el punto de vista antropológico. Nada, pero nada que ver. Sin embargo, tendemos a confundirlo, tendemos a efectuar una simbiosis que resulta letal después, porque después pasan cosas como en el siglo XX, 2 guerras mundiales, y decimos, caramba, ¿qué sucedió aquí? ¿No era que el alma humana también tenía que progresar al ritmo de la ciencia y la tecnología? Pero ahí está el error. Y justamente me parece que Wells es el que lo señala de una manera maravillosa. Y además Wells señala los peligros que anidan. Miren, este tema tiene que ver con lo que veíamos recién del ejército. Los peligros que anidan en El hombre invisible. Cierro con esto mi primera intervención. El hombre invisible de Wells, que es una novela formidable, en el fondo refiere la inmoralidad
y el tema de cómo se comportarían los seres humanos si no hubiera consecuencias. ¿Cómo nos comportaríamos si no hubiera consecuencias? Esa es la gran pregunta del hombre invisible. ¿Los oyentes cómo se llevan con este autor? ¿Es de los que apasionan? ¿Les resulta indiferente? ¿Lo han leído, no? Vayan contándonos. Mientras tanto habla Juan, ahora sí. Bueno, Wells para mí es el padre de la ciencia ficción, pero no es un padre sin antepasados, porque la creadora de la ciencia ficción yo creo que es Mary Goodwin, conocida como Mary Shelley, injustamente conocida como Mary Shelley, que creó a Frankenstein, creó el monstruo de Frankenstein y creo que fue la primera, lo que podemos caracterizar como la primera novela de ciencia ficción. Luego vienen unos tíos lejanos, que son Jules Verne, que por ejemplo creó el viaje a la Luna, y poca cosa más sobre ciencia ficción, o Stevenson, con el caso de Mr. Hyde, ¿no? El que era por medio de una droga, la persona adquirió una doble personalidad, el investigador adquirió una doble personalidad. Estos son tíos lejanos. Pero el verdaderamente creador de arquetipos que se han retomado una y otra vez fue Wells, porque esas tres grandes novelas que se han citado crean arquetipos. Por ejemplo, La Guerra de los Mundos crea el modelo de la invasión marciana, de la invasión extraterrestre y las consecuencias y cómo se combate esa invasión. Es decir, y esa historia yo diría que comprende, yo que sé, casi la mitad de las historias de ciencia ficción tienen que ver con ese mismo argumento, ¿no? Uh-huh. Es el mismo argumento que desarrolló por primera vez Wells. El hombre invisible, bueno, es la tecnología al servicio de una aspiración muy, muy deseable, ¿no? Que viene de tiempos remotos. Él lo logra mediante productos químicos, digamos así. Y finalmente, la máquina del tiempo. La máquina del tiempo plantea problemas de todo tipo, problemas físicos de todo tipo y situaciones extraordinariamente exóticas, de las cuales posiblemente la más interesante que se tomó fue la del efecto mariposa, ¿no? Es decir, la de Bradbury, que los viajeros van al pasado y sin querer pisan una mariposa. Y entonces cuando regresan al tiempo presente se dan cuenta que la situación política ha cambiado completamente por culpa de esa mariposa que pisó el viajero en el tiempo. De modo que crean ese tipo, yo diría que creó básicamente Wells todas las grandes líneas temáticas de la ciencia ficción. Y yo como cultor, como persona que le gusta la ciencia ficción, lo considero entonces una gran persona. Pero sí, yo no lo creo que fue un gran escritor. Es decir, creo que fue un gran creador de arquetipos y por eso merece un lugar destacado. Pero no creo que haya sido un gran escritor. Es decir, en realidad las novelas no son demasiado buenas cuando uno las lee. Es decir, los que vinieron después han hecho cosas muchísimo más interesantes, pero sobre esa base importante. Dice Raúl, uno de nuestros oyentes, en el caso de la ciencia ficción yo arranco mucho por el lado de Verne. Arranqué con Verne, después Asimov y Bradbury. A Wells llegué solo por películas y no lo he leído. Aquí tienen una confesión muy directa, muy frontal, la respuesta que nos da Raúl. Y todavía no tengo entre los oyentes así ejemplos de grandes seguidores de Wells. Vamos a ver. No era un gran escritor. Bueno, pero hay como una especie de silencio raro ahí. ¿Gonzalo? Sí, yo en realidad estoy de acuerdo con Juan en lo de Shelley o Godwin, que fue la primera con la creación de Frankenstein, ya lo hemos discutido en alguna tertulia, pero no sé si es porque yo tuve en la juventud la obligación de adquirir una cultura francesa, pero para mí Julio Verne es incomparable con H.G. Wells. Y Juan dice que escribió poca cosa. ¿Qué pasó con La Vuelta al Mundo en 80 días, con 20.000 leguas de viaje submarino, con el viaje al centro de la Tierra? A mí, en mi juventud, me entusiasmó muchísimo más Julio Verne, y además lo leí mucho más. A ver qué decía Juan, que estaba agregando algo ahí por detrás.
No, yo lo que digo es que El viaje al centro de la Tierra es una novela de aventuras. Es decir, Julio Verne escribía básicamente novelas de aventuras, porque aún las 20.000 leguas en viaje submarino es una aventura más que una cosa de ciencia ficción. Bien. Bueno, pero los submarinos no existían y los viajes al centro de la Tierra tampoco. La vuelta al mundo en 80 días era imposible. Digo, ya existían los submarinos, Gonzalo. Ya existían los submarinos. ¿Me permiten Cuando escribió que les Julio Verne. pida, Sí. me permiten que les pida que vuelvan al punto? Estamos hablando de Wells. no, lo que pasa es que Juan dice cada cosa. No se me vayan por la rama Verne. Dale, Alejandro, dale vos. Alejandro. Bueno, en realidad, de los tres, a los tres trabajos que citaba Juan, creo que simplemente no lo dijo porque, bueno, el apuro no lo dijo, pero está La isla del Doctor Moreau, que en realidad es una obra fantástica porque además pronuncia todo lo que es las transformaciones genéticas que existen, que hoy día de verdad existen, ¿no verdad? Ahí el Doctor Moreau lo que hace es transformar animales en seres humanos, en remedios de seres humanos. Pero bueno, no viene al caso ese detalle. Lo notable de Wells es que en 4 años, entre el 1895 y 1898, escribió 4 libros fantásticos, ¿no? Y en una época en la cual, según tengo entendido, estaba con grandes problemas incluso de salud y además de pobreza, con problemas económicos y de salud enormes, y sin embargo hizo una producción notable en 4 años, que es lo que más perdura de él, aunque después escribió otras cosas también, Wells. Pero hay una diferencia, Gonzalo, entre Julio Verne y, como lo pronunció bien Juan Jules Verne, entre Julio Verne y Wells. Es que Julio Verne no cuestionaba, no pintaba todos esos fantásticos progresos de los cuales utilizaba tantas imágenes en sus obras, no los cuestionaba en sí mismo. En cambio, en la obra de Wells hay un cuestionamiento de cómo toda esa innovación científica, en realidad podía llegar a perjudicar al ser humano. Algo parecido quizás a lo que dijo de alguna manera Marcia al comienzo de su intervención. Una desconfianza que se traduce en la desconfianza en el progreso, en los avances técnicos, en los avances científicos. En una época en la cual además todo eso se exaltaba enormemente, porque fue una época en la cual hubo un quiebre, la segunda mitad del siglo XIX, un quiebre en los avances científicos con lo que venía de antes. Y bueno, todo eso se exaltaba de una manera formidable, y sin embargo él creo que ponía el acento en la desconfianza que todo eso debía generar. Diferente entonces de Julio Verne, que era más novelas en las cuales se exaltaba justamente la posibilidad del progreso científico. Yo quería añadir dos cosas. Primero, que Orson Welles no tiene nada que ver con George Wells. Sí. No confundir. Sí, tiene una E de más, para decirlo de una manera sencilla. Sí. A ver, para decirlo de manera un poco grotesca, en el caso de Orson, estamos hablando de Orson Welles, ¿no? Con una E de más. Orson Welles. Y este es H.G. Wells. Porque automáticamente conectamos los dos como si uno fuera, no ya el mismo, pero por lo menos un pariente cercano. Y bueno, no es así. Quería, de todas maneras, recomendar, si se puede recomendar algo, un capítulo universal de aquellos que en la década del 70, comienzos de la década del 70, se editaban por el Centro Editor de América Latina. Ustedes se acuerdan, eran alrededor de 150 fascículos, un poquito más, acompañados de libros, ¿no verdad? Toda una innovación para la época, porque era una distribución de la literatura universal razonablemente organizada. Y entre esos capítulos se llama la ficción científica, que está muy bueno. Lo estuve volviendo a ojear a raíz del planteo de poder tratar este tema en la tertulia. Se llama La ficción científica, literatura contemporánea, el cuaderno 42. Y ahí se habla mucho y muy bien de Bradbury,
que creo que fue Gonzalo que lo mencionó, Ray Bradbury, que también es un personaje muy importante en esto de la ficción científica. Pero bueno, yo ¿qué más puedo decir de Wells que lo que dijeron? Bueno, quizás muchísimo, pero debo decir que hasta donde yo sé, realmente fue él el que le dio un avance sustancial a la difusión de la literatura científica, en particular con esas 4 obras que escribió a fines del siglo XIX. ¿Qué época, no? A fines del siglo XIX, hace casi 130 años. Dice uno de nuestros oyentes, Marcos, a propósito de lo que yo señalé al pasar, qué silencio que había entre los oyentes, me contesta, el silencio es porque estoy empanando milanesas. Y entonces después me explica, Wells entra por la academia, en cambio en la literatura popular vamos por Verne. De todos modos, admito, Wells es un pendiente en mi lectura. O sea, él tomó en su momento la opción y ahora dice, sí, hay una deuda ahí, voy a ver cuándo cumplo con ella. Después hay varios que dicen que sí, que conocen a Wells, a H.G. Wells, por la vía de las películas. Muy buenas películas, sí, pero leerlo no lo leí. Dice, por ejemplo, María. Hay alguno que cuenta su propia experiencia con películas que tienen como base obras de H.G. Wells. Dice, a los 12 vi La Guerra de los Mundos y me fui al cuarto de mis padres esa noche. Cuando supe cuándo la había escrito, no podía creerlo. Y el año pasado leí el libro, ese es el cuento de Enrique. Gonzalo, o Marcia, estaba faltando Marcia, ¿no? No, yo quería nada más que decir que es verdad que Wells no es un autor demasiado leído entre nosotros, tal vez en los países anglosajones, digamos, sea mucho más difundido, seguramente lo es. Pero llama la atención cómo ha sido tomado por el cine, ¿no? Especialmente por Hollywood, porque sabemos bien que Hollywood es un gran cazador de grandes escritores en general y de grandes argumentos. Así que, bueno, yo no sé hasta qué punto haya una calidad literaria en Wells, creo que la hay, pero sobre todo, evidentemente, tiene grandes argumentos, ¿no? Argumentos de los que nos dejan pensando y argumentos que son disparadores, a su vez, de otras preguntas. En ese sentido, recuerdo que en 1932, en vida de Wells, Aldous Huxley publica Un Mundo Feliz, otro que podríamos en algún momento analizar, y lo hace en esa misma línea, es decir, en la línea, si se quiere, de las distopías, o sea, las utopías negras, ¿no? Por eso creo que si tuviera que resumir en algún sentido, bueno, no sé, la contribución de Wells, diría que dijo algo así: cuidado, estamos creyendo que todos los problemas de la humanidad se resuelven con la tecnología. Cuidado, eso no es así, y ahí reside tal vez uno de los más grandes peligros. Gonzalo está haciendo un gesto, justamente severo, pero antes Juan había, creo que iba a añadir algo sobre el tema de Hollywood y Wells, ¿qué era lo que señalabas? No, yo no señalaba, pero sí, es cierto que yo he visto por lo menos 3 versiones de La Guerra de los Mundos, 2 o 3 versiones del Hombre Invisible, en fin, sí, ha sido tomado y retomado muchas veces, y ni que hablar de la abuela de la ciencia ficción, ¿no? Los Frankenstein, los miles de Frankenstein que hay en el cine. Bueno, ahora Gonzalo. Sí, pero no me... Julio Verne también, si es por Hollywood, Julio Verne también, todo. Pero lo que yo quiero decir es que básicamente, Marcia, está bien esto de señalar los peligros que puede traer la tecnología, lo estamos haciendo nosotros, lo vemos todos los días. Todo el mundo está señalando los problemas de esta información y todos los problemas que trae. Pero seamos sinceros, la tecnología trae progreso, la tecnología trae derechos y libertades al ser humano. Nunca en la historia de la humanidad hubo más respeto por los derechos y las libertades de los seres humanos que en los últimos 70 años, 75 años.
y hubo nunca durante la historia de la humanidad tanto progreso tecnológico. Entonces, esta gente que anda asustando con estas cosas, a ustedes les gustan mucho, pero a mí no tanto. Yo creo que la tecnología es buena, y ha permitido modos de producción económica que fueron, yo sé que a Juan no le gusta el capitalismo, pero él mismo ha reconocido que, comparado con el modo de producción feudal y esclavista, tiene algunas ventajas. Para empezar, es mucho más eficiente, y no hay esclavos, y no hay servos feudales. Entonces, tampoco hay que tenerle tanto miedo a la tecnología, ni ser tan pesimista. Y yo me sigo quedando con Julio Verne que con H.G. Wells. Espera, Julio Verne. Por una breve alusión. Bueno. Todo, ahora quieren hablar todos juntos. Ahora, él me aludió a mí también. A mí también. ¿Y cómo hago? ¿Cómo hago? A ver. No es aceptable decir que a mí no me gusta el capitalismo. Sería como decir a mí no me gusta la ley de gravedad. Es decir, el capitalismo es una parte de la historia. No tengo, y yo no lo juzgo. Está bien. Me siento bien corregido. Estoy de acuerdo con Juan. Marcia, a ver, ahora démosle a Marcia que es la que... El feudalismo, Juan, y es mejor que la esclavitud. Sí. La tecnología es insoslayable, pero pensemos en un hombre, en un ser humano, ¿verdad?, de carne y hueso, que ha sido salvado por la tecnología y por la ciencia, ha sido operado, vamos a suponer, en una cirugía complicadísima, y luego va a la guerra, y esa misma tecnología lo hace volar por los aires en infinitos pedazos. A eso es a lo que yo me refiero, ni blanco ni negro. Wells pone el dedo en la llaga de las distopías del mundo actual. Alejandro. Quería agregar que Julio Verne se quejaba no le gustaba a Wells, a tal punto que decía que los aparatos a los cuales él se refería existían o eran fácil que existieran, y que en cambio lo que hacía Wells era inventar cosas que no existían y podían existir. En realidad esto fue desmentido en buena parte por lo que está sucediendo, por lo que ha sucedido, ¿no? Muchas de las cosas a las cuales apuntaba Wells en su imaginación, en realidad sí se están presentando en el mundo actual, o es probable que se presenten en el mundo actual. Pero Verne era muy, muy crítico de su colega Wells en tal sentido. Y nosotros leíamos a Verne, es cierto, todos como Gonzalo, creo que leíamos a Julio Verne, y bueno, no leíamos en esa época ni por asomos a Wells. María dice, Wells, un grande de la ciencia ficción. Y no estoy de acuerdo en lo que dijo otro oyente de que entre por la academia. Es cuestión de gustos y de ganas de leer. Tal vez es el inicio de las distopías, agrega, un poco en la línea de lo que recién comentaba Marcia, ¿no? Y después tengo ejemplos concretos, recomendaciones particulares. Acá está el mensaje que manda Ana y que muestra foto de un libro. H.G. Wells, El país de los ciegos y otros relatos. Buenísimo, dice, muy entretenido y tan vigente. Ya volvemos con el final de esta tertulia. 4 temas más, digo yo, no se repetirán. 1 por tertuliano.